Hola queridos amigos lectores y escuchas, hermanos en Cristo Jesús. Soy Chuchín, el lector del Catecismo. Bienvenidos a este espacio que es de todos ustedes, de Jesús y de María. Iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gozar de los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, es un placer y un honor y un gusto trabajar para el Señor y estar en el servicio constante. Ahora toca el tema de la absolución y viene en referencia de algunos documentales. La absolución viene de la mano de la penitencia y la reconciliación, pero vamos a hacer la oración de la devoción a la Santa Cruz de Jerusalén. Miren que dice: Oh Jesús, concédeme el valor necesario para soportar mi cruz. A imitación tuya, enséñame a llevar con paciencia todos los sufrimientos, que mi temor a ellos se convierta en virtud. Que la omnipotencia del Padre se digne cubrirme con la sabiduría del Espíritu Santo. Dígnate recibirme y conducir mi vida a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, estamos en esa oración. Ahora vamos a ver qué nos dice el Evangelio del día de hoy, dominguito, día 27 de octubre. Mañana es y se festeja San Judas, ¿verdad? Bueno, del Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Es Marcos capítulo 10, versículos del 46 al 52. Llegan a Jericó, y cuando salía de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que era Jesús de Nazaret, se puso a gritar: Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos le increpaban para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo: llamad al ciego, diciéndole: ánimo, levántate, te llama. Y él, arrojando su manto, dio un brinco y vino donde Jesús. Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Rabuni, que vea. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué nos quiere decir Jesús? Pues que le gritemos a Dios, que le pidamos a Dios con gritos, aunque muchas personas o los acontecimientos en nuestro entorno nos digan: no, espérate, no, que no es tiempo, no es tu momento, y que no, que te estén deteniendo. No. Tú, con mucha fe, pídele lo que quieras, y como dice al final, que recobremos la vista, que recobró la vista el ciego, o este mendigo ciego, y le seguía por el camino. No hay que dejar de seguir a Jesús, siempre hay que gritarle, hay que suplicarle, seguirle insistiendo, aunque estemos al borde del camino, pero estamos con mucha fe, con esa disposición, con esa disponibilidad de creer siempre que Dios nos va a ayudar, que siempre estará con nosotros ayudándonos, pero no hay
Ojo, no hay que dejar de seguirlo. Amén, hermanos. Bueno, continuando con el tema, viene a colación ahora de esto. Amoris Laetitia, el mundo de las emociones, dice este pequeño contexto. El punto número 143 de Amoris Laetitia dice: deseos, sentimientos, emociones, eso que los clásicos llamaban pasiones, tienen un lugar importante en el matrimonio. Se producen cuando otro se hace presente y se manifiesta en la propia vida. Es propio de ser viviente, ¿verdad? Tender hacia otra cosa, y esta tendencia tiene siempre señales afectivas y básicas. Es decir, siempre señales afectivas básicas. El placer o el dolor, la alegría o la pena, la ternura o el temor son el presupuesto de la actividad psicológica más elemental. El ser humano es un viviente de esta tierra y todo lo que hace y busca está cargado de pasiones. Hay que analizar en esto, queridos hermanos, amigos en Cristo Jesús. Amoris Laetitia nos invita a tener sensibilidad y manifestarla desde el punto de nuestro corazón humano, ¿verdad? Estar abierto siempre a la actividad más elemental del ser humano viviente de esta tierra, ¿verdad? Que manifieste en la propia vida el propio deseo de ser viviente, tendiendo hacia algo siempre, y tiene señales afectivas muy importantes, básicas: el placer, el dolor, la alegría, la pena, la ternura o el temor son un presupuesto de una actividad psicológica. Ojo, y hay que poner atención en eso. Qué alegría aprender un poquito de estos temas. Bueno, pues el tema está muy bueno, la absolución con penitencia y reconciliación. Fíjense que en un resumen allá por 1988 de la homilía del padre Bertrand de Margerie SJ en la iglesia de San Luis de los Franceses de Lisboa, allá en Portugal, el cuarto domingo de Cuaresma, allá por un 13 de marzo de 1988, dijo: Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él, según Juan 3, versículo 17. Por eso dice: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el punto número 1 dice: el sacerdote de la antigua alianza no perdonaba los pecados, ofrecía un sacrificio y oraba por los sacerdotes, pero no había recibido el poder de absolverlos, según Levítico 5 y 16. El rito sacrificial, sin causar el perdón divino, lo condicionaba el autor de la epístola a los Hebreos, capítulo 10, del versículo 1 al 4. Nos enseña inclusive la impotencia de la ley para remitir los pecados mediante la sangre de cabras y toros. Los sacrificios y sacramentos de la antigua alianza prefiguraron la fe en Cristo crucificado, que obtiene en el don de la contrición de amor la remisión de los pecados. Es así que hasta nuestros días Dios opera la remisión de los pecados de los no bautizados de buena fe, aunque invenciblemente ignorantes del misterio de Cristo Salvador. Dicho de otro modo, el poder de las llaves, un rito de remisión de pecados, no había sido aún instituido, ni aún en el caso de Juan el Bautista. En estas condiciones, el asombro provocado por Jesús cuando remitió los pecados del paralítico nos sorprende tanto. El poder que recibió del Padre, ejercido y luego transmitido a los apóstoles, constituye la novedad formidable del Nuevo Testamento, el poder de perdonar y de absolver. El ejercicio de este poder durante la absolución conferida por el sacerdote en el nombre de la Trinidad produce una triple reconciliación. Y dice:
consigo mismo, consigo mismo. El pecado había desintegrado al pecador, se reintegra por la contrición y la absolución recibida. Punto 2. Con la iglesia, de cuya oración prefigurada por el gesto de los 4 cargadores del paralítico que perforan el techo para llevar hasta Jesús al enfermo, obtiene la absolución conferida por el sacerdote y especialmente en él la intención de absolver, sin la cual el sacramento no ha sido celebrado. Punto número 3. Con Dios, si bien los padres cristianos pueden y deben perdonar la ofensa que les ha hecho su hijo, estos no han recibido el sacramento del orden, que es el único que habilita para poder perdonar en nombre de Dios la ofensa que a él se hace, pero preparando a su hijo para la confesión, para el examen de conciencia, como para la contrición, y contribuye indirectamente a su reconciliación con Dios. La nueva fórmula de absolución, inspirada por las cartas de Pablo, remite al sacrificio de Cristo, que en este sacramento no es solo juez, sino también abogado del pecador, al igual que el sacerdote. Agradezcamos a Cristo haciendo una invitación a la confesión para hacerla eficazmente. Prestemos atención a los gestos de la reconciliación horizontal que facilitarán el actual del reconciliador vertical. Los diferentes modos de remisión de los pecados veniales que culminan por su confesión frecuentemente. Dice: el príncipe de este mundo va a ser arrojado al abismo, y yo, levantado de la tierra, atraeré a todos los hombres a mí, según Juan 12, versículos 31 al 32, perdonando 77 veces, Mateo 18, versículo 21. La iglesia que progresa en la comprensión de las palabras de Cristo se ha asegurado que el Cristo ofrezca su perdón sacramental no solamente 1 o 2 veces durante la vida, sino cada mes e incluso cada semana, 70 veces. Y luego dice en el punto 1: durante el primer milenio la iglesia comprendió de manera práctica aquello que expresaría teóricamente en el Concilio de Trento. Hay muchas maneras de expiar los pecados veniales y de obtener su perdón, porque no suprimen la caridad ni la opción fundamental por Dios, la enfrían. Su actualización por un acto ferviente penetrado de su tendencia dinámica hacia el fin último, una oración, una limosna, una privación, libera del pecado cotidiano y venial. Esto se realiza especialmente en el acto de la contrición perfecta, sobre todo cuando se hace bajo la irradiación de la comunión eucarística, antídoto y contraveneno del pecado venial. De ahí la bella afirmación de Ambrosio en el siglo IV: yo, que peco diariamente, tengo necesidad del remedio eucarístico de mi enfermedad. La caridad, aumentada por la comunión, pide y cultiva el arrepentimiento, ofrece la limosna y la privación. De esta manera obtiene 77 perdones de aquel que atrae a todos. La Iglesia, durante el segundo milenio, a través de sus santos y especialmente en nuestro siglo por el magisterio constante de Pío XII, Pablo VI y Juan Pablo II, subraya la particular eficacia y las ventajas de una de las maneras de obtener la remisión de los pecados, su frecuente confesión sacramental. Ella aumenta y desarrolla el conocimiento de sí y la humildad sobre la tibieza, arranca de raíz las malas costumbres, purifica la conciencia, fortifica la voluntad, acrecienta la gracia, escribía Pío XII o XII en 1943. Contribuye a la creciente conversión deseada por Vaticano II, que proclamó que es obligación para todos el tender a la perfección de la caridad. Pregunta: ¿podemos tender a ella desoyendo el consejo de la confesión frecuente? Ni la oración ordinaria, ni el reparto de la limosna, ni la privación ascética confieren la gracia sacramental de la penitencia reconciliadora, gracia de contrición, de lucha contra los vicios y tentaciones, gracia que mueve a la satisfacción preparadora, encaminada a la justa bondad del Creador y Redentor, sin la costumbre de la confesión frecuente, mensual o semanal, según San Francisco de Sales.
La indispensable confesión de una falta grave se vuelve más difícil preparémonos por la confesión frecuente para la muerte, según Bourdou Loe, para la salvación y para la perfección de la caridad. Traducido del francés por José Gálvez Kruger. Y luego viene una serie de preguntas. Dice la pregunta 1: ¿qué es el sacramento de la penitencia? El sacramento de la penitencia o reconciliación o confesión es el sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo para borrar los pecados cometidos después del bautismo. Es por consiguiente el sacramento de nuestra curación espiritual, llamado también sacramento de la conversión, porque realiza sacramentalmente nuestro retorno a los brazos del Padre después de que nos hemos alejado por el pecado. Y en la segunda pregunta dice: ¿es posible obtener el perdón de los pecados mortales sin la confesión? Después del bautismo no es posible obtener el perdón de los pecados mortales sin la confesión, aunque es posible anticipar el perdón con la contrición perfecta acompañada del propósito de confesarse. La pregunta 3 es, perdón, ¿y si después uno de hecho no se confiesa? Quien se comporta de esta manera comete una falta grave, pues todos los pecados mortales cometidos después del bautismo deben ser acusados en la confesión. La pregunta 4 dice: ¿qué se requiere para hacer una buena confesión? Para hacer una buena confesión se necesita hacer un cuidadoso examen de conciencia y tener dolor de los pecados cometidos y el firme propósito de no cometerlos más. Contrición o atrición, o sea, estar triste, se ve en el rostro de las personas. Decir los otros pecados al sacerdote, o sea, confesarlos, es decir, en la confesión. Y el cumplir la penitencia llega a la satisfacción. La pregunta 5 o la 5 dice: ¿qué es el examen de conciencia? El examen de conciencia es la diligente búsqueda de los pecados cometidos después de la última confesión bien hecha. La pregunta 6 es: ¿en el examen de conciencia es necesario buscar también el número de los pecados? De los pecados graves o mortales, se necesita buscar también el número, porque cada pecado mortal debe ser acusado en la confesión. La pregunta 7 dice: ¿qué es el dolor de los pecados? El dolor de los pecados es el sincero pesar y la repulsa de los pecados cometidos. Sentir una repulsión por esos pecados cometidos. La pregunta 8 dice: ¿de cuántos tipos es el dolor? El dolor es de 2 tipos: dolor perfecto o contrición y dolor imperfecto o atrición. La pregunta 9 dice: ¿cuándo se tiene dolor perfecto o contrición? Se tiene el dolor perfecto o contrición cuando se arrepiente de los pecados propios, porque ha ofendido a Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado. Cuando el dolor nace del amor desinteresado a Dios, es decir, de la caridad. Pregunta 10. ¿Cuándo se tiene el dolor imperfecto o atrición? Se tiene el dolor imperfecto o atrición cuando el arrepentimiento, en cuanto inspirado por la fe, tiene motivaciones menos nobles, por ejemplo, cuando nace de la consideración del desorden causado por el pecado o por el temor de la condenación eterna, es decir, ir al infierno, y de las penas que el pecador puede recibir. La pregunta número 11. ¿El dolor de los pecados obtiene de inmediato el perdón? El dolor perfecto unido al propósito de confesarse obtiene inmediatamente el perdón. El dolor imperfecto lo obtiene, por el contrario, solo en la confesión sacramental. La pregunta 12. ¿Es necesario arrepentirse de todos los pecados cometidos? Para la validez de la confesión es suficiente arrepentirse de todos los pecados mortales, más por el progreso espiritual es necesario arrepentirse también de los pecados veniales. La pregunta 13. ¿Un verdadero arrepentimiento requiere también el propósito de abandonar el pecado? El arrepentimiento ciertamente mira hacia el pasado, pero implica necesariamente un empeño hacia el futuro con la firme voluntad de no cometer jamás el pecado. La pregunta 14 dice: ¿se puede tener un verdadero arrepentimiento si uno prevé que antes o después recaerá en el pecado? La previsión del pecado futuro no impide que se tenga el propósito sincero de no cometerlo, mas
Por el propósito depende solo del conocimiento que nosotros tenemos de nuestra debilidad. La pregunta 15, ¿qué es la confesión? La confesión, entonces, la confesión es la manifestación humilde y sincera de los propósitos pecados. La confesión es la manifestación humilde y sincera de los propios pecados al confesor, al sacerdote confesor, hermanos. La pregunta 16, ¿qué pecados es obligatorio confesar? ¿Estamos obligados a confesar todos y cada uno de los pecados graves o mortales cometidos después de la última confesión bien hecha? La pregunta 17, ¿cuáles son los pecados mortales más frecuentes? Las faltas objetivamente mortales más frecuentes son siguiendo el orden de los mandamientos, practicar de cualquier modo la magia, blasfemar, perder la misa los domingos o en las fiestas de preceptos, sin un grave motivo, tratar mal de manera grave a los propios padres o superiores, matar o herir gravemente a una persona inocente, procurar directamente el aborto, buscar el placer sexual en solitario o con otras personas que no sean el propio cónyuge. Para los cónyuges, impedir la concepción en el acto conyugal, robar una suma relevante, incluso sustrayéndose en el trabajo, murmurar gravemente del prójimo o calumniarlo, cultivar voluntariamente pensamientos o deseos impuros, faltar gravemente el propio deber, acercarse a la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal, callar voluntariamente un pecado grave en la confesión. Pregunta 18. Si uno olvida un pecado mortal, ¿obtiene igualmente el perdón de la confesión? Si uno olvida un pecado mortal, obtiene igualmente el perdón, pero en la confesión siguiente debe confesar el pecado olvidado. Pregunta 19. Si uno calla voluntariamente un pecado mortal, ¿obtiene el perdón de los otros pecados? Si uno por vergüenza o por otros motivos calla un pecado mortal, no solo no tiene ningún perdón, sino que comete un nuevo pecado de sacrilegio, el de profanación de una cosa sagrada. Pregunta 20. ¿Hay obligación de confesar los pecados veniales? La confesión de los pecados veniales no es necesaria, pero es muy útil para el progreso de la vida cristiana. La pregunta 21. ¿El confesor debe dar siempre la absolución? El confesor debe dar siempre la absolución si el penitente está bien dispuesto, es decir, si está sinceramente arrepentido de todos sus pecados mortales. Si por el contrario el penitente no está bien dispuesto, no teniendo el dolor o el propósito de enmienda, entonces el confesor no puede y no debe dar la absolución. Aguas con eso, queridos hermanos. La pregunta 22. ¿Qué debe hacer el penitente después de la absolución? El penitente después de la absolución debe cumplir la penitencia que le ha sido impuesta y reparar los daños que sus pecados hubiesen eventualmente causado al prójimo. Por ejemplo, debe restituir lo robado. La pregunta 23. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la penitencia? Son la reconciliación con Dios, con la Iglesia, la recuperación de la gracia santificante, el aumento de las fuerzas espirituales para caminar hacia la perfección, la paz y la serenidad de la conciencia, con una vivísima consolación del espíritu. La pregunta 24. ¿Cómo se puede superar la dificultad que se siente para confesarse? El que tiene dificultades para confesarse debe considerar que el sacramento de la penitencia es un don maravilloso que el Señor nos ha dado en el tribunal de la penitencia. El culpable jamás es condenado, sino solo absuelto, pues quien se confiesa no se encuentra con un simple hombre, sino con Jesús, el cual presente en su ministro, como hizo un tiempo con el leproso del Evangelio de Marcos 1, versículo 44 y siguientes, también hoy nos toca nos cura y como hizo con la niña y que yacía muerta, nos toma de la mano repitiendo aquellas palabras. Talita cumi, niña, a ti te digo levántate, según Marcos 5, versículo 41. Y por último, la confesión es la pregunta 25. La confesión nos ayuda también en el camino de la virtud. La confesión es un medio extraordinariamente eficaz para progresar en el camino de la confesión y de la perfección. En efecto, además de darnos la gracia medicinal propia del sacramento, nos hace ejercitar las virtudes fundamentales de nuestra vida cristiana, la humildad ante todo,
que es la base de todo edificio espiritual. Después, la fe en Jesús Salvador y en sus méritos infinitos, la esperanza del perdón y de la vida eterna, el amor hacia Dios y hacia el prójimo, la apertura de nuestro corazón a la reconciliación con quien nos ha ofendido. En fin, la sinceridad, la separación del pecado y el deseo sincero de progresar espiritualmente. Ahí lo tienen, queridos hermanos, el tema un poquito largo, o le echamos un poquito de rapidez porque es un tema largo, la absolución, la penitencia y reconciliación, pero bueno, desde el magisterio, desde el catecismo, desde Amoris Laetitia y el Evangelio nos ayuda a contemplar la absolución en la figura del sacerdocio, del sacerdote, la penitencia y la reconciliación, examen de conciencia. Además, queridos hermanos, oremos por los enfermos para que Dios les dé pronta recuperación, y también por todos los más necesitados en el mundo entero, que se detenga la guerra, que se detenga el cambio climático y que se detenga la maldad en los seres humanos, el aborto, el bullying, la indiferencia. Que Dios nos ampare, nos proteja, aumente nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Y también que no nos olvidemos de las benditas ánimas del purgatorio, de los que han partido a la presencia del Señor, también de las almas que están purgando condena. Que Dios las libere, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recuerden, soy Chuchín, el catequista. Hay que darle like, compartir, suscribirse para seguir aprendiendo junto conmigo y de la mano de María todos los días. Si Dios quiere y es la voluntad del Padre, por aquí nos vemos pronto. Les mando un abrazo en Cristo Jesús. Hasta luego.